estamos. Vamos a comenzar nuestro espacio de pasaje de ida. Durante las próximas semanas vamos a hablar en este programa de algo tan necesario como la igualdad, tan necesario como saber de dónde venimos, quiénes somos y también a dónde vamos. Historias reales vamos a conocer, historias reales de castellano-leoneses que tuvieron que emigrar, que tuvieron que llegar a Argentina y que nos relatan en este especial de pasaje de ida, nos relatan sus historias. Están en la mesa con nosotros Alberto Arija, productor y presentador del espacio, y también José Miguel García, secretario de Consejería de Transparencia de la Junta de Castilla y León. Ambos, durante los próximos minutos, van a comentar y nos van a dejar la miel en los labios para las próximas emisiones. Exactamente 6 semanas en las que vamos a conocer todas estas historias y, sobre todo, nos vamos seguramente, en muchos casos, a identificar. Alberto, muy buenas. Eduardo, encantado. Bueno, un gran proyecto, el que comenzaba cuando se empezaba a escuchar hablar de pasaje de ida, y desde aquí, desde la televisión, creemos que es totalmente necesario poder mostrar estas historias, por eso, por el momento en el que estamos, lo que somos y lo que nos queda por vivir. Sí. Muchas gracias en principio por darme la oportunidad de poder sentarme con vosotros y poder explicar el proyecto, ¿no? Efectivamente, pasaje de ida yo creo que tiene como potencia fundamental el hecho de poder enseñar y poder enseñar a través de la experiencia. Yo siempre he dicho que es un proyecto que en realidad trata de tener un ejercicio de justicia poética no solo con la gente que emigró, porque vamos a hablar de emigrantes que se marcharon en la década de los 50, de los primeros 60, sino también con los que quedaron. Porque cuando hablamos de emigrantes muchas veces hablamos de la gente que se va, pero luego hay gente que se queda esperando que en algún momento por el horizonte aparezcan, ¿no? Entonces, todas esas historias, si las dejamos ir, si dejamos que toda esa gente que emigró y que tiene muchísimo que contar se vaya, se las van a llevar consigo, ¿no? Entonces, me parece que es un proyecto urgente, ¿no? Y bueno, hablaremos de ello si te parece en estos minutos. Sí, por supuesto, y vamos a conocer cada una de las historias, pero José Miguel, me imagino que desde la Junta de Castilla y León, cuando llegó este proyecto, también se consideró lo que estábamos comentando, ¿no? Algo muy necesario en el momento que estamos viviendo para que empaticemos también con aquellas personas que ahora mismo están necesitando llegar a nuestro país, están necesitando una ayuda, tienen que salir del suyo porque la situación está mal. Exactamente. Bueno, lo primero, muchas gracias por esta invitación, Eduardo. Es un placer estar aquí contigo y también, por supuesto, con Alberto. Lo que buscábamos en primer término es la emoción, ¿no? Es decir, solo hace falta escuchar las primeras palabras de Alberto para que podamos comenzar a empatizar, ¿no? Yo creo que ahora mismo es obvio que hay muchos problemas, muchas personas que tienen problemas, que quieren venir a España, que quieren venir a Castilla y León buscando oportunidades. Mucha gente esto lo rechaza porque no es capaz de empatizar. Cuando nosotros, los hijos, vemos a los padres, a los abuelos, como ellos tenían problemas y quisieron ir a América, a una tierra de oportunidades, cuando escuchamos esas sensaciones, ¿no? Cuando vemos sus dificultades, cómo pudieron ser personas que salieron adelante con la ayuda de los argentinos en este caso, podemos hacer nuestras esas historias y entender mucho mejor lo que es la inmigración, que es ahora mismo no solo una necesidad para los que vienen, sino también una necesidad para nuestra tierra. Estamos viendo el primero de los espacios que vamos a ver, de hecho, la semana que viene, es Maite Michelón, ¿verdad, Alberto? Cuéntanos un poquito su historia. Qué historia tan potente la de Maite, ¿no? Porque, fíjate, suele haber un componente entre los emigrantes, y es que tienen ese afán o esa ilusión por encontrar un mundo mejor, una posibilidad mejor, ¿no? Yo, después de escuchar la historia de Maite, creo que Maite es una mujer que se pasó la vida haciendo lo que no quería. Ni siquiera quería emigrar. Es decir, le tocó. Y no quiero hacer spoilers sobre el capítulo, que lo verán los espectadores la semana que viene, ¿no? Pero daré una pincelada nada más. Maite es una mujer que pertenece a una familia. Ella nació en León casi por casualidad. Su padre trabajaba en ese momento en León. Durante la guerra civil matan a su padre. Ella tenía 2 años nada más, y su madre tiene que ir andando desde la provincia de León, desde el norte, hasta Bilbao, con ella y con otro hermano. Y cuando consiguen empezar a salir adelante en Bilbao, ella ya tiene para entonces 19 años,
se ha echado un novio, que además era futbolista, jugaba en el Atlético de Bilbao, que ya le había comprado el traje de novia, que ya había comprado el piso. Dice su madre, que iban en serio. Dice su madre que Argentina. Y Maite se encuentra con una situación que ya no quería, y a mí me gustaría que además los espectadores le presten mucha atención a los capítulos, porque realmente Maite vive una vida circular, y no voy a explicar más, pero vive una vida circular. Vamos a escuchar una pequeña pincelada de lo que vamos a poder ver en Pasaje de Ida. Donde solamente es un consejo. Por lo tanto, eres una mujer que estudiaba de noche o estudiaba a escondidas. Exacto. Y que además se ocupaba, por supuesto, de su casa y de sus hijos. Tuviste 3 hijos. 3 hijos. Con un marido que precisamente no fomentaba o no ayudaba en... No, absolutamente. Fue muy buen padre, pero no era lo que yo quería. Además, uno pretendía tener otra vida, ¿no? Entonces empieza a estudiar enfermería, donde él tampoco quería que estudiase, y volví a estudiar de noche. Después, cuando tenía que hacer las prácticas, iba a la mañana, él se iba a trabajar, y mi suegra siempre me tapó y me ayudó enormemente. Seguía estudiando hasta que me recibí con enfermería profesional, pero yo no me conformaba con eso. Me gustaba la cirugía, y entonces empecé a estudiar instrumentación. Bueno, una historia que luego el próximo día la podremos ver un poquito más en profundidad, pero bueno, hay que decir que Maite tuvo que irse a Argentina, no en nuestros tiempos, en estos tiempos a lo mejor con el WhatsApp, con el móvil, con internet, es otra cosa, en aquel entonces no era así, ¿eh? Sí, bueno, de hecho, parte de lo que cuenta Maite es que la dificultad de esa relación a distancia radica en que cuando se envía una carta tarda más de un mes en ir el barco, más de un mes. Cambian las cosas en un mes? Cambian terriblemente, y al final, bueno, es que de hecho lo gracioso de esta historia, es una historia fantástica. A mí me recordaba, se lo decía antes Alberto, a la canción de Maite Chumía, de Mocedades. De alguna manera, en nuestra historia popular ya conocemos lo que sufrió ese futbolista en el País Vasco, pensando que ya no iba a verla más, ¿no? Y eso es un poco lo que se refleja, pero desde la perspectiva de Maite. Hay un capítulo fantástico. Vamos ahora también con el siguiente capítulo es Moisés Narganes, ¿no? Cuéntanos un poco también cómo has hecho, porque aparte de ser el presentador, es el productor, para elegir estas historias. ¿Te costó mucho encontrar a los protagonistas de esta primera temporada de Pasaje de Ida? ¿Tuviste que hacer una selección a la hora de ver estas historias? Mira, podría decir que hicimos un casting tremendo y que hubo que hacer una selección, pero mentiría. Evidentemente, a ver, lo que haces cuando vas a rodar una serie de capítulos es, hombre, te fijas en la historia, por una parte, y que luego haya una capacidad también de comunicación mínima, de manera que pueda funcionar el capítulo después, ¿no? Es decir, pero es que te encuentras historias constantemente. Es que si tú reúnes en este momento a 10 personas que tienen ya 80 y pico de años, que han ido a Argentina en una época determinada, te vas a encontrar con que cada uno te va a contar cosas que es que, flipas con ello, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ¿cuesta trabajo encontrar las historias? No. Eliges un poco, viendo cuál puede ser más idóneo en un momento determinado a la hora de sentarlo y filmar y construir una historia, ¿no? Pero eso es todo. En el caso de Moisés hay que decir que es un poco una historia como de película, ¿no? Alguien que dice yo voy a dejar el pueblo sí o sí, porque me voy a ir a Argentina, porque tengo claro que tengo que estudiar, que quiero hacer una serie de cosas, y el lugar donde tiene que ser es allí. Sí. El caso de Moisés es el caso de alguien que se le hace pequeño el pueblo. Las opciones son pocas. Vive en un pueblo del norte de la provincia de Palencia, y quiere estudiar. Y entonces, es curioso. Su madre, o sea, él principio le dice a su madre que se mete en un seminario, aunque sea para estudiar. Sí. Que Él él lo que quiere es estudiar, o sea, él quiere estudiar, es un tipo que además le gusta estudiar y quiere estudiar. Y es su madre la que finalmente le empuja con muchísimo dolor para que se vaya a Argentina cuando tiene 17 años. Y hay una cosa que yo creo que describe perfectamente lo que pasa.
Moisés en un momento determinado dice que cuando embarca se niega a mirar atrás. No quiere mirar atrás porque no quiere ver la cara de la gente que va a dejar. Claro, y en todo esto es llegar al sitio, y una vez llegas al sitio, ¿cómo te adaptas? No había salido del pueblo, porque lo único que había salido era a Bilbao a hacer los papeles. ¿Tenías miedo? En principio me costó un poco adaptarme, porque venir, por ejemplo, de una aldea y meterte en una gran ciudad no es fácil. Encontrar tu lugar. Está bien que en el trabajo los compañeros tenían mucho diálogo, mucha comunicación, todo eso. Y eso me ayudó a entender muchas cosas, pero lo que más me ayudó fue precisamente el estudio. Ahí es donde realmente encontré un poco lo que venía a buscar. Encontró lo que iba a buscar. Así es, una historia realmente de cuando te marcas un objetivo hay que cumplirlo. Así es, y se ve en Moisés, ¿no? Él es la alegría de vivir, él no quiere mirar hacia adelante, y además en este capítulo se ve de una manera muy gráfica la importancia de las casas regionales, ¿no? Cuando él llega ahí, no solo las casas le integran en la vida de la Argentina, sino que además le proveen de educación y de esa formación que él estaba buscando, ¿no? Es quizá quien mejor explica cómo a partir de las casas regionales nuestros vecinos pudieron allí tirar adelante, y cómo entre ellos, mediante la solidaridad, pues todos salieron adelante. Vamos ahora al tercer capítulo, que vamos con Carlos Gutiérrez. Vamos a situar también a los espectadores en qué momento Carlos decide dejar España para llegar a Argentina. ¿Qué situación social se encontraba en aquel momento? Bueno, Carlos es otro ejemplo de historia completamente diferente. Carlos es el ejemplo del que se va a buscar fortuna, en realidad. Es decir, bueno, su motivo fundamental era mejorar, era ver si podía, eso que se ha dado en llamar de hacer las Américas, ¿no? Sí. Él era del Valle de Omaña, es del Valle de Omaña, y a mí me lo decía de esa manera, dice, mira, ¿eran las vacas o otra cosa? Y yo lo de las vacas como que no, decía. Entonces, bueno, tenía familia en Argentina y se fue a Argentina. Y hoy en día, Carlos, yo creo, bueno, quien haya viajado a Argentina y aunque no haya viajado, seguramente ha escuchado hablar de La Biela. La Biela es una de las cafeterías emblemáticas de Buenos Aires, donde ha ido toda la farándula durante muchos años, y donde Borges está allí incluso en una figura con Bioy Casares en una mesa que tienen para siempre. Bueno, Carlos hoy es el dueño de La Biela. Es decir... Bueno, el objetivo se ha cumplido. Claro, lo que hay que escuchar en Carlos, en ese capítulo, es cómo es ese trayecto, desde que tú llegas hasta que te haces el dueño de La Biela. Claro. Es decir, claro, eso no se regala. Y él llegó siendo un crío prácticamente, pues todos llegaron muy jóvenes, y claro, eso no se hace en un día, ni en dos, ni en tres, ni te lo va a regalar nadie. Vamos con un pequeño adelanto. A eso vine, por eso te digo que, o sea, no te quedaba mucho tiempo ni para el estudio, porque realmente, o sea, estaba 12, 14 horas trabajando, porque, o sea, vías que era la única manera de juntar un peso y salir adelante. Cuando hablamos de trabajar estamos hablando de limpiar copas, limpiar platos. Bueno, mira, estuve poco tiempo en la cocina, estuve 3 o 4 meses en la cocina. Como se me daba muy bien, o sea, la parte del salón y de la barra, enseguida me sacaron para la barra a ayudar en la parte de coctelería. Y bueno, me gustaba salir al salón, ayudaba a los mozos, me quedaba, me tenía que ir, me decía, no, pero andate, no, me quedo un ratito más, le daba una mano, iba aprendiendo. Y como se me daba bien, o sea, realmente estuve 3 o 4 meses nada más en la cocina. Bueno, claro, ahora habría que plantearse, las juventudes de ahora aceptan con un objetivo claro poder trabajar de otras cosas que no sea lo que realmente les gusta, teniendo claro que un día llegará.
Bueno, es que yo creo que la situación de los jóvenes de hoy no tiene nada que ver. Pero fíjate, en todos los capítulos, todas estas personas trasladan, y además de una forma muy expresa a la juventud, que el valor más importante es el esfuerzo. Al final, la historia de este hombre es la historia de una superación, la historia de un éxito, y yo creo que, entroncando con lo que decía antes Alberto al principio, lo que es decisivo es que este programa se pueda difundir, que pueda haber experiencias también educativas y que los jóvenes vayan aprendiendo ese valor del emprendimiento, que quizá hoy bueno, pues no es lo más extendido, pero que sí que entre todos debemos conseguir que se asuma con normalidad. Exactamente, llegando a esto, a día de hoy, el hecho de decir, voy a apostarlo todo a una carta, a creer en mí, a emprender, eso cuesta, ¿verdad? Ahora que la juventud tenga este pensamiento o este análisis de su vida. Bueno, yo creo que si entre todos, tanto las administraciones como las familias, se pone en los jóvenes las herramientas para que ellos puedan emprender, ellos lo van a hacer también sin duda. No, tampoco tengo una visión a priori negativa del emprendimiento en la juventud, ni mucho menos. Sucede que están viviendo una época muy compleja, muy compleja. Hace poco se conocían unos datos de una encuesta nacional en los que se veía que la juventud de alguna manera piensa que está siendo abandonada por las administraciones, y lo que tenemos que hacer es revertir eso y darles las herramientas para que puedan salir adelante. Es que además yo me gustaría añadir una cosa. Además yo creo que es que, por supuesto, tiene razón absolutamente en lo que dice, pero es que además yo creo que la generación de jóvenes actuales, hay algo que tiene que tener en cuenta. Yo creo que el que está en esa generación que no viaja y que no se proyecta hacia un mundo mucho más pequeño, mucho más global que el que era entonces, pues viene a ser como el que hace 50 años no sabía leer y escribir. Es decir, yo creo que tienen que darse cuenta de que van a vivir esa experiencia en otras circunstancias, por supuesto, mucho más ventajosas seguramente, pero va a tener que haber una adaptación a una cultura diferente, una adaptación a trabajos que a lo mejor en un momento determinado no es lo tuyo. Es decir, hay una serie de cosas que son comunes. Y luego, es decir, la experiencia migratoria a la gente que ahora tiene 16, 18 años, yo creo que le va a llegar, pero por pura dinámica, ¿eh? Claro. Sí que es verdad que ahora también está de otra manera visto. Antes cruzar el charco era muy complicado, era algo... a día de hoy prácticamente los jóvenes llegan a los 18 años habiendo tenido una experiencia de haber cruzado el charco, de haber podido ir a algún sitio de América. Y habiendo hecho un Erasmus. Habiendo hecho un Erasmus, esto es otra cosa, ¿no? Claro. Hasta aquí sería la primera temporada, pero les vamos a mostrar 2 temporadas, es decir, un total de 6 capítulos. Pero también queríamos, Alberto, que nos comentaras, porque has tenido la oportunidad de hablar con personalidades también en la realización de este programa, sí, ¿verdad? Como por ejemplo Horacio, ¿no? Horacio García era el director general de Migraciones del Gobierno de la Nación de Argentina en el momento en el que estábamos rodando y estábamos estrenando los primeros capítulos. El Gobierno argentino, a través de la Dirección General de Migraciones, declaró el proyecto Pasaje de Ida como un proyecto de interés general para la nación, basado además en el hecho de que el proyecto garantiza que la memoria no se pierde. Se nos entregó además una declaración en la presentación que se hizo de los capítulos 4 al 6 en la Embajada de España en Argentina. Y además Horacio siempre ha estado muy implicado con el proyecto porque de alguna manera él se ha visto reflejado. Él es nieto de gallegos y además tiene una historia muy peculiar que yo no sé si vamos a tener ocasión de escuchar, pero siempre se ha mostrado muy emocionado cuando ha intervenido tanto en la embajada en la presentación como cada vez que ha tenido la oportunidad de hablar, ¿no? Porque automáticamente le evoca a la historia de la situación de sus abuelos, ¿no? Vamos a poder escuchar un poquito. La migración, los inmigrantes, somos todos los que vivimos en la Argentina. En la Argentina todos venimos de los barcos o ahora de los micros, más cercanos. Pero en el fondo todos tienen historias y reflejar esas historias significa darle paso a la memoria colectiva. Y en la República Argentina la memoria colectiva está ligada íntimamente a la historia de los migrantes. Historias de los migrantes como la de mi abuelo, José, que vino de Galicia a los 9 años con su madre
a vivir a un hotelucho en Constitución, que también manejaba un paisano gallego. Y esa mujer que había dejado, era viuda y había dejado 2 hijos en España, 2 hijos menores, un día le dijo a José, a mi abuelo, que los tenía que ir a buscar para traerlos y tener la familia reunida en la Argentina. Dejó 6 meses de pago el hotel, la pensión, habló con el gallego que manejaba la pensión y le dijo que le cuidara a mi abuelo. Partió rumbo a España y esos 6 meses se convirtieron en 6 años. 6 años en volver. 6 años que José se quedó solo en la Argentina, con 9 años, en una de las peores condiciones que puede tener un hombre. Era menor, era pobre, era analfabeto y era extranjero. Estas historias solo pueden ser recogidas por la mirada atenta de un proyecto que tiene vida propia, la que le dan los miles de migrantes que han venido a convertir el mundo en un lugar más propicio para vivir. Nos ayuda esto también a reflexionar un poco, ¿verdad? Porque según estábamos escuchando, era menor, era pobre, analfabeto, analfabeto. solo, ¿no? Claro. ¿A qué nos suena? Sí, se llama, hoy en día los llamamos, se les llama menas. Ese personaje tan controvertido, ¿no? Pero que tiene un paralelismo absoluto, porque ahora los analfabetos, los pobres y los solos son otros. Claro. Los que vivimos en Occidente ya hemos... Parece que nosotros con eso no... Ya lo hemos superado, ¿no? Con nosotros no va. Entonces, ¿cuánto mejor iría el mundo si fuéramos capaces de ponernos en la piel del otro? Simplemente. Con eso yo creo que el mundo iría un poquito mejor, ¿no? Lo que no hemos escuchado, y seguramente en algún momento se puede escuchar, es que José, el abuelo, terminó siendo el maître del mejor de los hoteles que hay en Buenos Aires. Y volvemos de nuevo a la teoría del esfuerzo, ¿no? Y a la teoría de creer en uno mismo y progresar a base de trabajo y de empeño, ¿no? Esa es la historia del abuelo del director general de Migraciones. Vamos a seguir. Hablamos ahora de la segunda temporada, que es Arsenio Álvaro, el primero de las entrevistas, de las historias que vamos a conocer, un burgalés, sí, ¿verdad? Lleva 71 años, ¿verdad? Mira, hablar de Arsenio Álvaro para mí en este momento es muy especial, ¿no? Porque Arsenio era un personaje. Arsenio falleció a finales del año pasado, a finales de 2020. Y Arsenio era un tipo que cautivaba porque realmente era un hombre de 90 años que conservaba la sonrisa y la picardía de un niño de 10, ¿no? Y era el vivo reflejo de alguien que tomaba incluso con sentido del humor las penalidades que se pasaban previas a emigrar, ¿no? Él contaba que era hijo de un cartero y caminaba todos los días 10 kilómetros para que le dieran una hogaza de pan en la provincia de Burgos. Y además con mucha picardía él contaba cómo hacía, porque en un convento, además de pan, si la carta era certificada le daban un poco de tocino. Y contaba que como era el hijo del cartero, lo que hacía era robar el sello del certificado y ponerle a todas las cartas el certificado para que la monja le dieran el tocino, ¿no? Era un tipo que además, bueno, pues es de las personas que consiguen vivir de una manera digna, sin hacer grandes fortunas, sin tener una historia tremenda después en Argentina, ¿no? Pero que realmente constituye un ejemplo de alguien que es capaz de aprender desde la capacidad de tomar las cosas incluso con sentido del humor, ¿no? Vamos a ver cómo fue su adaptación. No me costó, porque teníamos la ventaja de que la familia estaba acá, el mismo idioma, luego en el trabajo estábamos siempre por la Avenida Mayo, ambiente español, entonces no me costó. Es distinto cuando uno va a otro país y no sabes el idioma. Pero acá, y luego nos trataron bien siempre, en los trabajos y todo, nos trataron bien. Luego íbamos siempre a ver las películas, todo el teatro que vino al Teatro Avenida, todas las compañías las hemos visto todas.
Bueno, Arsenio, también hemos tenido el gusto de haberlo visto, ¿verdad? Sí, cuéntanos. sí. Bueno, Arsenio, en fin, una historia más de un tipo encantador, de un tipo que nos enseña a disfrutar la vida. Y en relación con el triste hecho de que haya fallecido, pues a mí lo que me lleva a pensar es a que nos tenemos que poner las pilas, ¿no? y especialmente la administración. Y esto también pasa con la memoria histórica y democrática, ¿no? Que en este punto es parecida a la memoria de la migración. Es decir, tenemos que documentar, esto es historia viva de Castilla y León, y tenemos que documentarla cuanto antes para poder conservar testimonios como el de Arsenio, que son fantásticos y que si no los documentamos ahora, pues tristemente los podemos perder. Forman parte del patrimonio de la comunidad. Hablamos también de Alegría Vicente. Alegría es sinónimo de su nombre. Alegría es una mujer muy vivaracha, que diríamos aquí, ¿no? Y que además recuerda también cómo fue la migración siendo niños, que es la parte que ella aporta quizá a la serie, ¿no? Porque ella emigró siendo muy pequeña, era muy pequeña, y sin embargo los recuerdos que tiene son muy peculiares y de alguna manera describen también cómo es marcharse cuando no entiendes nada. No entiendes nada. Empiezas a entenderlo cuando eres mayor. Ella lo cuenta y dice: yo recuerdo que nos despedían en el pueblo, nos habían montado una carreta. Se supone que en esa carreta salíamos del pueblo para el lugar donde tuviéramos que ir a tomar un autobús o un barco. Dice, y no sabíamos si, porque mis padres lloraban, no sabíamos si había que llorar, si había que reírse, no entendíamos nada, simplemente nos íbamos, ¿no? Claro. Y después, claro, evidentemente llegó la adaptación allí, niños nuevos, amigos nuevos, colegio nuevo, etcétera, etcétera, ¿no? Y sé cómo eran las cosas diferentes, porque conoció a su marido con 18 y con 19 años ya tuvo su primer hijo. Y son una pareja fantástica, son una pareja hoy en día todavía fantástica. Sí, son salmantinos, además colaboran mucho en el centro de Salamanca. Sí, es cierto que las asociaciones de castellanos leoneses siguen funcionando un poco con ese sentimiento de ayuda, ¿no? Y Alegría colabora muchísimo. Vamos a verla un poquito. Hicimos mucho por el cuerpo de baile, yo disfrutaba con eso, y lo hacían con mucho amor. Ellos hemos ido a acompañarlos al teatro, luchábamos como si fuera algo tan propio, trabajar en los trajes regionales. Es más, fui precursora, hay un traje aquí original en el sentido que todo el material es traído de Salamanca. Mandaron a una persona con todo el material, es el que tiene el centro actualmente, y bueno, lo bordamos entre 2 personas. Bueno, dan ganas de seguir escuchando, ¿verdad? Es que evidentemente lo podremos hacer, porque a partir de aquí, para que ustedes lo sepan, Pasaje de Ida será durante las próximas 6 semanas. ¿Qué decir de Alegría? Bueno, pues otra más, ¿no? Da gusto que cómo se explican, cómo nos trasladan la emoción de sus vidas. Hay una cosa que a mí me maravilla, qué cultos son todos, ¿no? Es decir, son personas que se han hecho a sí mismas, ¿no? Pero verdaderamente entiendo que la personalidad argentina también está un poco ahí, ¿no? Da gusto escucharles hablar, como da gusto escuchar al presentador, que conduce además perfectamente, con tranquilidad, con ese café, ¿no? Y Alegría pues nos muestra una vez más una vida de una persona que ha tenido que echarle valor y que ha salido adelante y que ha construido una familia y que es feliz en Argentina. Y terminaremos con esta tanda de programas de esta serie documental de Pasaje de Ida con el último, que es Pedro Bello. Pedro es un hombre que se hizo a sí mismo, que llega del Bierzo y, como él dice, no se le caen los anillos por limpiar váteres y limpiar copas y empezar desde abajo y convertirse en un hombre importante dentro de la hostelería en Buenos Aires, y además ser una institución para los castellanos leoneses. Pedro Bello, incluso aquí en Castilla y León, sí, es un hombre muy conocido, porque es un hombre que yo creo que ha sabido entregar parte de su vida a la mejora de las condiciones incluso de muchos castellanos leoneses que han ido para allá. Es decir, no hay nadie de Castilla y León que vaya a Argentina, a Buenos Aires, que no se encuentre con Pedro Bello, porque lo va a atender, y lo va a atender genial. Ese es Pedro Bello, ¿no? Entonces, sí, es un hombre más institucional,
y que además dijo una cosa muy importante en la presentación en la Embajada de España. Él agradeció a Argentina el hecho de que en ese momento la escuela pública funcionara muy bien y hubiera podido formar a sus hijos, es decir, que sus hijos hubieran tenido la formación que ellos no pudieron tener. Bueno, hay momentos en los que evidentemente marcarán o marcaron en la historia de cada uno de los personajes que estamos viendo en Pasaje de Ida, y me imagino que para Pedro Bello sería el momento en el que llegó a Argentina. Lo escuchamos. Estaba en región leonesa. La despedida siempre son tristes siempre, pero realmente uno fue remontando todas aquellas cosas y todo esto, así que venimos aquí y reitero, uno es un agradecido porque la Argentina nos dio trabajo, formamos una familia y trabajamos siempre y hemos trabajado y bueno. Bueno, Pedro Bello, como bien decía, conocido también aquí en nuestra comunidad. Sí, sí. Él aporta quizá el sentido más institucional en Pasaje de Ida, ¿no? Incluso él hace una reflexión a petición de Alberto de cuál debe ser el futuro de las casas regionales. Desde luego la Junta de Castilla y León tiene claro que tienen futuro y vamos a seguir apoyándolas, pero él mismo ya introduce algunos conceptos, ¿no? De alguna manera tienen que adaptarse a las necesidades de los jóvenes, ¿no? Y habla de un nuevo ocio, habla de introducir más deporte, etcétera. Aporta ese sentido, ¿no? Quizás es el más institucional de todos los entrevistados. Bueno, ahora lo que vamos a hacer también es tener la oportunidad de escuchar al embajador de España en Argentina, que está claro que también Alberto tuvo la oportunidad de hablar con él, de explicarle lo que era este proyecto, lo que estaba haciendo, y fue muy bien acogido. Absolutamente. Todo el agradecimiento a la Embajada de España en Argentina, que en todo momento nos dio cobertura. Toda la segunda, los 3 capítulos que van del 4 al 6 se rodaron en la propia embajada. Les invadimos toda la planta baja durante unos cuantos días. Siempre tuvimos toda la colaboración del personal de la embajada y además se nos cedió la embajada para hacer las presentaciones de los diferentes capítulos. Es decir, siempre ha estado muy ligado el embajador al proyecto Pasaje de Ida, algo que por supuesto hay que agradecer. No quiero que se me escape el tema antes de que luego nos vayamos. No solo la embajada, no solo la Dirección General de Migraciones del Gobierno argentino. Yo también quiero ser agradecido con la Junta de Castilla y León, que desde el principio, en cuanto yo me senté con la Junta de Castilla y León para ponerle sobre la mesa el proyecto, lo vio clarísimo y además siempre ha tenido una sensibilidad muy particular para el proyecto. Entonces sí me gustaría dejarlo claro. Y con lo que respecta a la embajada, desde luego el comportamiento ha sido fantástico. Llegando a este punto, ahora vamos a escuchar al embajador enseguida de España en Argentina, pero estamos hablando de que vamos a emitir los 6 siguientes capítulos. Vamos a tener la oportunidad de tener más historias de españoles de castellanoleoneses que tuvieron que emigrar a Argentina. Deberíamos. Quizá, yo no quiero ser indiscreto, pero la pregunta habría que hacerse a la Junta de Castilla y León. Bueno, vamos a tener... Desde luego lo tengo claro. Bueno, yo estoy seguro de que sí, ¿no? Porque al final yo creo que está perfectamente alineado con los objetivos de nuestro plan de ciudadanía en el exterior. No solo se trata de informar, de atender a los castellanos y leoneses que están fuera, sino también de recoger, de construir esa memoria de la emigración de Castilla y León, y qué mejor que este programa. Este programa no solo es creativo, no solo es arte, que lo es, desde luego, sino también recoge una función, es una herramienta social importantísima porque transmite ideas, transmite valores, lo vais a ir viendo, estoy deseando que lo vean los espectadores y por tanto estoy seguro de que va a poder haber una colaboración en el futuro para que haya más episodios. Escuchamos a Francisco Javier San Domingo. Lo que ocurrió entre España y Argentina en la primera mitad, más o menos, del siglo pasado, del siglo XX, el fenómeno migratorio masivo, a mí me parece que puede calificarse, sin exagerar nada, de epopeya. Me parece que no es exagerar decir que es una epopeya aquel fenómeno por el cual miles y miles de personas, en general muy jóvenes, en muchos casos niños no acompañados, dejaban todo atrás y venían aquí a emprender una nueva vida. Las razones por las que venían eran muy variadas. Aquí en Argentina se abusa un poco de la motivación hambre.
se suele decir que venían porque allí se pasaba hambre. Yo no digo que allí no se pasara hambre, pero cuando uno habla con los que vinieron, no se pasaba hambre en todos los casos. En algunos casos se vino huyendo de persecuciones políticas y en otros casos se vino simplemente por la predisposición natural de muchos hombres y de muchas mujeres a cambiar de escenario y a buscar en otros escenarios cosas que a lo mejor no puede encontrar en su país o en su lugar de origen. Como fue una epopeya, y como desgraciadamente los que la protagonizaron pues van muriéndose, porque la vida es así, todos nos morimos, y porque además, como el fenómeno, como digo, se interrumpió en los años 60, 70 como muy tarde, pues lo que queda, lo que va quedando, pues son, digamos, los restos. Algún día no quedará nadie, y ese día cobrarán una enorme importancia iniciativas como Pasaje de Ida, que nos permitirán o permitirán a quienes vengan después de nosotros percibir y calibrar la exacta dimensión de semejante epopeya. Bueno, pues ahí escuchábamos cómo el embajador hacía esas comparativas y sobre todo reivindicaba el papel de los españoles castellanoleneses que tuvieron que decidir cambiar su vida para mejorar. Poco más nos queda por decir, simplemente emplazarles para que durante las próximas semanas puedan disfrutar de este pasaje de ida en la que nos llevará a recordar o a conocer la historia de la mano de Alberto Arija. Alberto, ¿qué decir a los espectadores? Pues muy poco. Yo quiero ser muy corto en esto y muy conciso, ¿no? Realmente, a la hora de ver la serie, lo que yo les voy a pedir es que se pongan en modo emigrante. Todos somos emigrantes, o sea, estamos en una partícula de polvo que se mueve por el universo a una velocidad endiablada. Todos somos emigrantes, todos hemos migrado desde nuestra casa donde crecimos hacia otras latitudes donde hemos desarrollado nuestra vida. Por lo tanto, pónganse en ese modo antes de ver los capítulos, disfrútenlos y bueno, pues espero que realmente les sea útiles. José Miguel García, muchas gracias por habernos acompañado y también por ese sentimiento que se nota que también le transmite este Pasaje de Ida. Muchas gracias. Pues oye, nada, simplemente decir que es obvio que nos separa un mar, pero que nos une una tierra, que es Castilla y León, y que qué bueno que en la televisión de Castilla y León vayamos a poder ver en las próximas semanas Pasaje de Ida. Muchas gracias. De esta manera estrenábamos esta serie documental Pasaje de Ida. Esperemos que hayamos cumplido con nuestro objetivo, que era darles un tentempié, ¿no?, de lo que va a ser estas 2 temporadas de Pasaje de Ida durante las próximas 6 semanas. Esperemos que lo disfruten, se hayan quedado con la miel en los labios y estén aquí, se queden con nosotros para poderlos ver. Muchas gracias y sigan viéndonos. Chao.